Si aquí a 2 cuadras hay 2 maricones que se casan, tu familia no se va a romper. No sabes con quién me ha acostado. Si tú tienes algo oculto, quien maneja esa información tiene un poder sobre ti. Si tú supieras la cantidad de gente gay que hay en este país. ¿Qué ventaja tendría decirlo? ¿Ha caducado el closet? Lo que se ve no se pregunta. Si Carlos Álvarez fuera gay, ¿tendría que decirlo? Hola amigos, yo soy Javier Ponce y esto es Ausencia Cultural. Hoy tenemos a un caserito del programa que ya lo vamos a convertir en socio. Viene tanto y es tan importante su presencia para relatar la historia del mundo gay que vamos a hacer un programa de a dos. Nuestro Mario Carosi querido. Ahorita lo vamos a presentar, pero antes justamente para él nos hemos vestido así con este chachá maravilloso de Lavalier. Y también quiero decirles que si quieren apoyar este proyecto, está activado el Supergracias, que lo pueden ahí al lado de abajo del video activar y ya ustedes ven cómo se hace esa cosa si quieren ustedes que sigamos haciendo esto. Y si quieren que yo me vaya para mi casa, también lo activan y dicen váyase para su casa, señor Ponce. Mario querido, ¿cómo estás? Feliz. Tú sabes que para mí es una alegría grandísima reencontrarme contigo acá en tu podcast, que cada día está más celebrado, más bonito, más interesante. En serio. Gracias. Además, siempre tenemos cosas que hablar. Siempre se nos queda tantas cosas pendientes de conversar. Muy cierto. ¿No? Bastante. Es como con la Temple. ¿Te acuerdas cuando se iba a la Temple? Me decía, nunca acabamos de conversar. Y me decía, eso es maravilloso. Ese es un don que no todos tienen, porque hay gente que es muy repetitiva, pero hay gente que sabe tanto y que ha vivido tanto, que siempre es una felicidad poder conversar con esas gentes. Es que Sí. tú has tenido una vida muy rica, tan variada, tan maravillosa. Tu vida es una aventura. Sin embargo, yo veo una línea muy clara de ser un empresario muy justo siempre con sus empleados. Esa es una de las particularidades que me identifican. Y la gente que ha estado al lado mío, que han trabajado a mi lado en los distintos negocios que he tenido, y cuando he sido empleado, deben de recordar que siempre he tratado de ser... Es como, fíjate, yo le digo a mi hija, ¿no? El día que yo ya pateé el balde, se lo digo así, amable y alegremente, quiero un epitafio. Le digo, que diga mi nombre y que abajo diga, aquí yace un hombre que en su vida intentó ser justo. Yo creo que lo has logrado. Y creo que eres justo, lo cual no quiere decir que ya te puedes ir, ¿ah? Por favor, ya habrá tiempo para morirse, no hay ninguna prisa con eso. Sí. Me has hablado de tu hija. Sí. Yo quiero regresar, luego vamos a pasar por ahí, ¿ah? Ok, Porque con tú eres gusto. un ícono gay y tiene hija. A ver, ¿de qué se trata esto? Nos ha engañado Mario Carosi. Imagínate. ¿No? Vamos a regresar a eso luego. Yo sé que tú has sido, antes de empresario, eras visitador médico. Sí, durante 10 años, 7 años acá en Perú y 3 años en Venezuela. Cuéntame de Venezuela. Tú te vas a Venezuela huyendo del Perú por alguna circunstancia. Tú llegas a un Venezuela, porque hoy día vemos que los venezolanos son los que vienen a Perú. ¿Cómo era en esa época y en cuándo te vas? Mira, yo siempre he considerado que soy una persona afortunada, muy afortunada. El inicio de todo esto ha sido en mi niñez, cuando yo tendría pues 7 años y empecé a adoptar el hábito de la lectura. Y eso ha sido absolutamente trascendente para mí. Lo que no estudié en una universidad, lo capté en forma autodidacta, en una de las formas que es la lectura. Y a raíz de la capacidad para poder expresarte con propiedad, es que yo a temprana edad llego a trabajar como visitador médico. En honor a la verdad, yo con 20 años ganaba más dinero que mi papá, que tenía 25 años trabajando en una empresa y él era profesional. Cuando le conté a mi papá se echó a... Se le cayeron las lágrimas. Yo no sé si de alegría o de cólera, pero se le cayeron... No, de emoción, ¿cómo le van a haber caído las lágrimas de rabia? Pero ¿en qué momento decides irte a Venezuela? Mira, cuando Velasco da el golpe y nacionaliza todo y expropia, como Chávez, no, ¿de quién es esa casa que está allá? Exprópiese.
el Estado de Derecho no existía. Y entonces todas esas haciendas... Y que mediante las cooperativas ellos serían propietarios de su fábrica, de su tierra, de sus cultivos. Eso parece que fue la circunstancia próxima que decidió al ministro que esta hacienda de Tumán fuese la primera que se tomaba con intervención de la Fuerza Armada. El día 17 de julio a las 7 de la mañana entró acá. Y el Perú y todo el mundo supo recién la fuerza y la decisión que tenía el gobierno de llevar adelante la revolución, la reforma agraria. Hubo gente que se suicidó, Javier, porque te daban por un tractor 3 soles, por una vaca 1 sol. Te tasaban haciendas que tenían cientos de hectáreas por lo que a ellos les daba la gana. Y se lo entregan al campesino. A la vuelta de 2 años, el campesino se come la gallina, la vaca, porque no sabían administrar. Es lógico. Y entonces es ahí, 2 años después, que comienza a venirse toda la gente de las provincias. A morirse de hambre allá, mejor vengo a la capital. Y es ahí donde se crea todo el cinturón de las ciudades conexas que ahora conocemos como Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores. Y se suscita toda esa explosión periférica, ¿no? Entonces tomé la decisión de emigrar. Ahora, al principio fueron 6 meses durísimos, como inmigrante, picando piedra. Me fui con 70 kilos y en 6 meses me bajé a 60 kilos, porque comía una sola vez al día. Viví la parte de mi vida que me faltaba vivir y me enseñó lo que me faltaba aprender. El saber de que estás solo, el saber que tienes que racionalizar tus recursos, el saber que tienes que guardar pan para mayo, para las épocas difíciles. Cosa que yo no sabía ni la había vivido en el tiempo que yo estuve trabajando acá. Y eso te enseñó luego a tener un trato justo y siempre considerado y puntual con tus empleados. Porque tuve la suerte, Javier, de trabajar acá en Perú 7 años en un laboratorio americano, y cuando fui a Venezuela también me tomaron en otro laboratorio americano. Y los gringos pueden tener 1000 defectos, pero si tienen algo en particular es que si tú les trabajas bien te dan todo. Esa observación que siempre he tenido cuando regresé acá a los 31 años y implementé los negocios que después tuvimos, siempre apliqué la metodología que yo vi en esas grandes empresas. Tú vienes a Perú en el año 81, sí. Pones con tu hermano el Perseo, Sí. el 12 de junio, que se estrena en el Perseo, que es la primera discoteca gay del Perú. Así es. Había habido bares, ¿no? Pero Claro. discoteca, Claro. la primera nación marica, el primer territorio, lo funda Mario Carossi, así que es nuestro... Con mi hermano Renzo. Mario y Renzo Carossi, nuestros Sí. próceres de la independencia, de la independencia cabra. Así es. Y luego pones el Palace Atenea, Claro. poco tiempo después. Mira, lo trascendente de la discoteca, aparte de las áreas cuidadas, ¿no? Eran las revistas musicales. Y venían artistas de la televisión y veían. Nos decían, pero ustedes deberían de poner esto para todos los públicos. Esto no se puede quedar acá para un sector de la población. Y yo comencé a ir a los cafeteatros y me di cuenta que realmente lo que hacíamos nosotros estaba en un buen nivel. ¿Y tú habías visto dónde revista musical? Porque aquí en el Perú no había. En Venezuela las vi. No salía mucho, pero cuando salía observaba todo. Porque lógicamente después de la experiencia inicial mi vida cambió y entonces comencé a ahorrar. Venezuela en esa época tenía además un altísimo nivel de vida, ¿no? Maravilloso. Tanto Maravilloso. así que recibía a los peruanos migrantes. No solo a los peruanos, porque toda Latinoamérica, acuérdate, estaba imbuida de esta corriente pseudo-socialista, llena de dictaduras, de militares, pues, aventureros, que daban los golpes de Estado y se apoltronaban ahí años para enriquecerse. Pasó eso en Chile, ¿no? Pasó eso en Paraguay, en Uruguay, Ecuador, Bolivia. Nadie se escapaba de esa corriente de Fidel Castro. Y acá tuvimos 12 años también. Atroces,
Ahora, yo te puedo hablar, porque siempre he tenido una memoria fotográfica, desde la época de Manuel Apolinario Odría, Años 50. desde Manuel Prado, el hijo de Ignacio, pues el benemérito que se fue a vender las joyas de la sociedad limeña en la Guerra del Pacífico. Prado, que fue además presidente 2 veces. 2 veces. El año 56 lo vuelven a elegir a Prado. Así es, Sí. así es. Después de Odría. Claro. Y luego viene Fernando Belaúnde Terry, le dan el golpe y se apoltronan acá 12 años, pues. No, sí, pero es una maravilla. Acá nunca te aburres. Nunca te aburres. Y el empresariado que hemos vivido todas esas épocas, nos hemos tenido que reinventar. Las coyunturas políticas muchas veces o te hacen crecer o te destruyen. Tú estuviste en Venezuela en el mejor momento y ahora Venezuela está en un mal momento. Es una gran pena. A mí se me parte el alma porque quiero mucho ese país, le tengo mucha gratitud y yo siempre lo he dicho, yo no tendría lo que tengo si no hubiera traído el dinerito que traje de Venezuela. Y has recibido en tus discotecas y en tus empresas también a muchos. trabajadores venezolanos. A muchísimos trabajadores y los quiero muchísimo. Cada vez que veo un venezolano se me parte el corazón, porque de ese 1,5 millones que tenemos acá, Javier, habrán pues 3,000, 5,000 que son malos. El resto son gente emprendedora, trabajadora. Sí, claro, por supuesto. Y yo sé Javier, lo que es ser inmigrante. Y no es fácil. Dejar lo tuyo, dejar tu casa, tus padres, tus amigos. Y ver que pasan los años, como 26, 27 años que tienen estos miserables apoltronados ahí en el poder en Venezuela y han destruido el país asquerosamente. Y va a ser una tarea bien difícil. Levantarlo. Porque desde arriba todo está corrompido. Hasta abajo. Todos los estamentos. Sincerar esa economía. Le va a pasar lo mismo que a Milei, peor. Milei no puede controlar la inflación. Y todas esas madres de mayo, todas esas viejas que han vivido de gratis, quieren seguir viviendo de gratis. ¿No es cierto? Porque eso es lo que propende un Estado socialistoide o socialista o comunista o como lo quieras llamar. Te doy la cosita, la libretita como para que no te mueras, ¿no? Estás famélico, flaco, no tienes defensas, pero todavía subsistes y eres un cadáver viviente, ¿no? Como lo que se ve en Cuba. Claro, y mucha gente que nos ve es gente gay. Y Claro. siempre les sorprende que uno sea gay y no sea de izquierda. Lo cual no nos convierte en personas de derecha. Pero que uno tenga esa desconfianza del discurso izquierdista. ¿Tú qué piensas de este tipo de discursos? Mira, yo soy una persona que siempre he sido pragmático. Y yo creo mucho en un país con el Estado de Derecho sólido, con las libertades necesarias, no el libertinaje, un proteccionismo adecuado, como por ejemplo para esa niñez del Ande, para esos viejitos que están con su caja de chicles en las esquinas tocando las lunas de los carros. Tiene que haber un acercamiento de los gobiernos para estas personas necesitadas. Pero no te voy a dar pues una gasolina a 5 soles, subsidiada. Porque cuando en Venezuela pongan la gasolina a su verdadero precio internacional, ahí puede haber otro Caracazo. Y van a añorar los subsidios de estos delincuentes de 27 años. ¿Qué es lo que a veces ocurre en países como Argentina, ¿no? Y Bolivia. Bolivia no saben qué hacer. Creo que no tienen ni 1.500 millones de dólares en su Banco Central de Reserva. No les alcanza ni para comprar chicles para los bolivianos, pobrecitos, ¿no? ¿Cómo viviste tú Yo te cuento que a los años 80 yo ya vivía solo por razones personales. Claro. Y yo era taxista.
Ujú. Yo hacía taxi más o menos en los Claro. años 80, año 85, del año 88. Y el paquetazo del APRA del año 88, Ya. esta devaluación feroz que Claro. hubo, me agarró a mí siendo taxista. Entonces yo hacía una carrera y lo que ganaba, paraba en cualquier bodega y compraba tomates, compraba latas de lo que fuera y Así lo es. metía a la maletera. Claro. Porque yo sabía que si esperaba el día siguiente, Era eso otro precio. me iba a servir para la mitad. Así es. ¿No? Entonces, ¿cómo hacías tú, por ejemplo, con la taquilla del Palace Ateneo o con la taquilla del Perseo si al día siguiente ya no valía nada? Bueno, felizmente existían los cambistas de dólares. Entonces, cerrábamos el Palace Atenea y agarraba la taquilla y me iba corriendo donde el cambista y cambiaba los intis a dólares. Porque al día siguiente, igual que tú con tus Con mis tomates. tus tomates, sabía que la plata ya se iba a devaluar para el día siguiente. Por eso te digo, no ha habido una época, esta creo que es una de las épocas en que la economía está más estable, ¿no? Que no tenemos una devaluación ni una inflación gracias al señor Velarde y a la Constitución del 93. Aunque los izquierdistas dicen, ya, que hay que hacer un referéndum, que esa Constitución no sirve. Ellos lo que quieren es apoderarse del gobierno para seguir medrando y seguir sacándole para su provecho. Ellos no quieren el bienestar del pueblo. Si la cosa camina a nivel macro, tienes un país que tiene cerca de 100.000 millones de dólares en el Banco Central de Reserva, que es la envidia de todos los países latinoamericanos. Ya nos miran con respeto. Eso es porque la Constitución del 93 impide Así es. dos cosas. Primero, que el Ejecutivo, es decir, la Presidencia o el Congreso, metan mano en el Banco Central de Reserva. Exacto. Y dos, que no se emita moneda sin un respaldo, Así que era es. lo que sucedía en los años 80, Así en es. el primer gobierno de Alan García, que se le daba a la maquinita, se producía una cantidad de billetes Así es. y entonces, ay, me están pagando un montón. Sí, pero te están pagando papel, porque eso no tiene ningún respaldo y no vale nada. Y entonces, eso es la inflación, Así amigas. es. Así es. Y bueno, ¿qué te digo? Pero nunca habrá gente que está contenta. Tienes unas exportaciones que ya también se van cerca de los 100.000 millones de dólares. Y bueno, los gringos están pues acá histéricos porque los chinos han hecho Chancay y ellos quieren hacer Corio. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Y amenazan con los aranceles. Sí, pero Los gringos son unos conchudos. Tú ves la inversión minera, el 30% de la inversión minera en el Perú es China. claro. ¿Sabes cuál es el porcentaje de la inversión minera norteamericana? No, 2%. imagínate. Sí, No jodas. claro. Entonces, si te interesa un país, si te da miedo la Claro. inversión, mete plata, pues, amiga. Entonces, ¿de qué estás hablando, esta gente de América? ¿De qué están hablando? Volviendo al Palace Atenea, Ah, ya. para ponerle un poquito de sabor, un poquito Ah, de bueno, picante, bueno. estas cosas, un poquito de picante, estas cosas. Alguien me contó, no sé si fue en el Palace o en A algún ver. lugar de estos, que hubo un evento con unas cucarachas en unas pestañas. Bueno, hay leyendas que circulan por ahí, pues Javier, tú sabes. Claro, ¿no? claro. Porque todo no ha sido color de rosa, pero decían que alguien cortaba los vestidos de sus compañeras o metían cucarachas en los estuches de las pestañas postizas. Las leyendas negras dicen que Juan Gabriel está vivo, que Elvis también está vivo. y Pedro Infante también. Y Alan porque García. Está bronceadito y que no se llegó a quemar en el avión que se cayó. Y son leyendas. Ahora, hay un montón de anécdotas. Pues en el Palace, por ejemplo, tuve la infinita fortuna de trabajar con los íconos de esa época de la comicidad, como Ricardo Fernández, Esmeralda Checa, Teddy Guzmán,
Una gente maravillosa. Alicia Andrade. Alicia, tú sabes que Alicia y Esmeralda eran dos gordas monumentales, que ellas no usaban pantalón ni falda, ellas usaban unas túnicas así, porque cuando las gorditas son tan gordas usan túnicas. El kaftan. Claro. Esmeralda era muy, muy atipladita, muy modosita, contaba sus chistes blancos y la gente la adoraba. Pero Alicia era una persona muy particular. Entonces yo en una temporada le digo a Álvaro González, a Guayabera Sucia, me gustaría renovar un poquito el staff de Palas Atenea. Me gustaría llamar a la señora Alicia Andrade. No, me dice, no. No hay forma. Queridos amigos, aquí estoy con ustedes, como siempre, con esa voluntad y ese cariño que a mí me chorrea para ustedes, ¿no? Y vengo con esa frescura, con la frescura del primer día, mire. Mire, ¿cómo se ve de fresca? Que a mí a fresca no me gana nadie, ¿verdad? Porque en el Palace hicimos una cosa muy particular. No era el café teatro como tal, sino era una mezcla entre la comedia con el café teatro. Porque en el café teatro a veces se inclinaban mucho hacia las lisuras. Había sitios donde llegabas tú y te miraban, ay, ¿por qué llegas tarde? Y te mentaban la madre. Conseguí su teléfono, la llamé. Sí, señor Carosi, venga, esta es mi dirección. Sale una señora gorda, fresca. Señor Carosi, muy buenos días, me dice. Qué gusto de conocerlo. Tome asiento, por favor. Era la antítesis, pues, de lo que yo había visto, ¿no? Y miro así y tenía una biblioteca, pero llena de libros. Y se estableció una conversación deliciosa. Entonces le propongo trabajar y le digo, pero señora Alicia, por favor, en el Palace Atenea cuidamos mucho. No se preocupe, señor Carosi, me dice. Usted sabe que yo soy una actriz con larga data y yo he ido al Palace, yo sé lo que ustedes necesitan. Y ella improvisaba mucho, metía muchos gags fuera del libreto. Entonces hay una escena con Carlitos Bertis, se establece una discusión con Alicia, ¿no? Sí, que no sé qué, que no sé cuánto. Y Alicia, de buenas de primera, le dice, no me discutas, te meto un cabezazo y te saco los ojos por el poto. Miro así y Álvaro estaba en escena. Te lo advertí, me dice. Con los ojos me decía, te lo advertí. Por supuesto que el público celebró, gritó, chilló, les encantó la impronta, ¿no? Pero realmente ella era así, pues. Otra que era así era Lola Vilar, ¿te acuerdas? Claro. Ella también tenía una capacidad de improvisación y era una locura. Claro. Con lo que estaba sucediendo en ese momento en el teatro. Morcilla, así le llaman en el teatro, morcilla. No morcillés, le decía, porque dicen algo improvisado, el otro le contesta, porque como son cómicos no quieren quedarse atrás, y entonces ya tú como director o productor tienes que decir, ahí nomás. Queda esta morcilla, no me metas más morcilla porque tergiversas puesto el libreto. Claro, y terminan en cualquier cosa. Claro. La historia termina en cualquier cosa. Una rasca. Y no llega avanza eso, nunca. No avanza, pues. Sí, se vuelve una rasca. Pero son anécdotas deliciosas. Deliciosas. Pero también te puede pasar que estás frente a Lola Vilar y ella te suelta estas cosas y de pronto tú te quieres ceñir el libreto. O sea, puede haber pasado Claro. actores que se Te ciñen al pierdes libreto y no te pierdes. Exacto, que no Te están pierdes. acostumbrados a ese tipo de improvisación. Ahora, lo que sí es rescatable y admirable de estos grandes exponentes del teatro, diría yo, porque muchos de ellos tienen formación de teatro clásico, como Schumann, ¿no? Como el señor Álvaro González, que civilinamente, pues, el gran maestro de ceremonias que duró 35 años, don Augusto Ferrando, le puso guayabera sucia, pues, ¿no? Y él dice que no era que tenía una sola guayabera, sino que tenía media docena de guayaberas. Y Ferrando creía que no se la cambiaba nunca, ¿no? Entonces, pero esta gente era tan profesional que Esmeralda Checa montamos una comedia que se llamaba La Isla de las Mujeres Vírgenes y Esmeralda daba unos pasitos en un determinado momento y se sale del escenario y se va a la platea. ¿Se cayó? Se cae en la alfombra y se fractura la clavícula. Pobre. El público se quedó pues estupefacto, todo el mundo salimos corriendo, se paró la función, la levantamos, tiramos el telón y la gorda lloraba de dolor por la fractura. ¿Y sabes lo que me dice?
levante el telón, voy a continuar. No, le dije, no vas a continuar. Así que salí, di la explicación. Mira, no pasó una semana y ella regresó enyesada a hacer su función. Bueno, era gente que tenía pues una Chuyman de histrión, ¿no? Claro. Y aquel argot de la función tiene que continuar, para nosotros, la gente de teatro, es sagrado. Era otro tiempo, era otra gente. Claro, aquí hemos tenido a Eric Pázara también, quien nos cuenta que se entera de la muerte de su hermano y ese día tenía concierto. Claro. Y tampoco suspendió. También fue al concierto, dio lo mejor de sí en el escenario y con toda la fuerza le dedicó a Claro. su hermano el espectáculo, ¿no? Yo tengo una experiencia personal también. Mi madre falleció y la velamos, luego la cremamos. Y ese día, coincidentemente, en la noche, yo tenía show en el Leyendaris. Y me fui a sacar el show y a animar. Porque tienes la disciplina. Claro. La función tiene que continuar. Y el trabajo es trabajo. Por acá va por ese carril va el trabajo, por ese carril va la amistad y todo lo demás que tú puedas conceptuar importante en tu vida. Pero para mí el trabajo es intocable y tiene que ser inmaculado. Y tú tienes que dar el ejemplo. Y habiendo manejado tú el mundo artístico en los años 80, una etapa oscura para el mundo gay por la homofobia, ¿no? Claro. Había mucha gente que tuvo que ocultar su homosexualidad, incluso en los 90 también. Y recién entrados los 2000, la gente a partir del 2010 o de lo que hace Bruce, la gente comienza recién a hablar. Claro. Pero muchos ocultaron su homosexualidad para no perder o para poder conservar su lugar en el mundo artístico. Pienso en Diego Berti, en Ricardo Morán, pienso en Bruno Pinasco, pienso en Bruno Ascenso, pienso en Beto Ortiz. Pienso en tanta gente que se mantuvo en el closet de manera casi obligatoria, porque si estabas fuera del closet, como en el caso mío, no te abrían nunca la puerta de ningún medio. ¿Cómo manejaste tú, estando dentro del mundo artístico, ese asunto? Porque parece que el único que les daba espacio para trabajar a gente que no tenía problema en decirlo eras tú. Mira, para mí, el hecho de que tú seas gay, bisexual, lesbiana, cualquiera sea tu acepción sexual particular, para mí no ni te suma ni te resta. A mí lo que me interesa es la persona como tal, por su calidad humana, fundamentalmente, porque quien se presume de ser un buen ser humano tiene que ser solidario, tiene que ser honesto, tiene que ser puntual, tiene que ser organizado, tiene que dar examen todos los días. Es la única forma para llegar a tener algo en la vida. Afectos, respeto, vigencia. Yo he conocido gente, por ejemplo, que tenía magnífica presencia y era su varita mágica para triunfar en la vida. Y la presencia, la pinta, la galanura dura poco tiempo. En algunos casos es tremendamente efímera. Claro, si viene acompañada de una actitud de mierda, la verdad que chao. Lamentablemente, pues, el pecado capital de los seres humanos es el ego, la soberbia, el creerse, pues, monedita de oro. Ahora, ¿por qué hay esta exigencia de que uno cuente y de que uno revele que es gay? Yo pienso que ese es parte del sensacionalismo, del amarillismo, y te diría, pues, copiando una frase célebre, lo que se ve no se pregunta. Es irrelevante. Claro, es irrelevante y sobre todo para actividades en las cuales, por supuesto, la vida íntima no juegue absolutamente ningún papel. A mí que me importa la vida íntima de mi médico, Claro. que me importa la vida íntima del gerente del banco en el cual yo tengo mi plata, etcétera, ¿no?
Y definitivamente muchos políticos y muchos directores de banco y mucha gente muy poderosa en una época tuvo que ocultarlo y tuvo que silenciarlo. Y lo que pasa es que, no sé si has sabido, los rumores y lo que se ha hablado en la prensa alrededor de Carlos Álvarez, que es el candidato del partido en el que tú estás postulando. Claro. Y entonces, ¿cuán necesario, cuán obligatorio sería revelar esa información? ¿Es relevante, no es relevante? ¿Nos importa, nos afecta? Es como que yo le pregunte a una dama, ¿cuántos días tienes tu periodo? Me parecería una falta de respeto. Lo que pasa es que he escuchado en la prensa algunos periodistas que dicen, bueno, lo que pasa es que si tú tienes algo oculto, el que lo sepa, quien maneja esa información tiene un poder sobre ti, un poder de extorsión, ¿no? Mira, yo te sé esto y tú que lo quieres ocultar, entonces tengo un poder para obligarte a hacer cosas o obligarte a no hacer ciertas cosas, ¿no? Claro. Entonces, esa es una de las razones por las cuales dicen que uno debe transparentar como figura pública todo, incluso cosas que no tienen nada que ver con la función pública. Política. Claro. Claro. La vez pasada me hicieron una entrevista y yo cité, establecí un paralelo cuando el Papa lo llama a Miguel Ángel a que pinte la Capilla Sixtina. Era una época pues de oscurantismo, donde los maricones eran pues crucificados o llevados a la hoguera, igual que la gente que pensaba diferente que la iglesia. Bruja, brujo. Él no le preguntó si era gay y a todas luces se sabía que Miguel Ángel era gay, igual que Leonardo. Una vez escuché a alguien que dijo, ¿qué sería de Italia sin los maricones? Porque los maricones que han plasmado esas obras de arte no le hubieran dado la riqueza que tiene hoy Italia en cuanto al turismo. Porque no me vas a decir que todos esos discípulos de Miguel Ángel, de Leonardo, de Rafael de Sancio, del Correggio, ¿qué cosa eran? ¿Estibadores? No, eran gays. Entonces Italia tiene que rendirle pleitesía a la gente gay de aquel tiempo, ¿no? En el Renacimiento que se hicieron cosas maravillosas y hasta ahora están ahí plasmadas. ¿Tú crees, no estoy asegurando nada porque a mí nada me consta, Claro. que si Carlos Álvarez fuera gay, ¿tendría que decirlo? No necesariamente. No necesariamente. Yo lo conozco a Carlos, fíjate, más de 40 años. No he visto ningún atisbo de él en ese sentido. Y ojo que hemos estado en reuniones diversas. Es como, por ejemplo, y no voy a compararlo porque son dos personas diametralmente distintas. Andrés Hurtado Chibolín, que es también mi gran amigo. Yo he trabajado con él muchísimas veces. Y él tiene todos esos mohines, todas esas cosas que son muy particulares de él. Y jamás, te lo digo Javier, jamás en más de 40 años yo he visto que él mire pues con codicia a un hombre de X, Y o Z. Siempre lo he visto rodeado de mujeres. Tampoco le he preguntado. ¿Me entiendes? ¿Y qué ventaja o qué desventaja o qué riesgo tendría decirlo en el caso de que lo fuera? Pienso en una persona que sí lo oculta, no vamos a hablar del caso directamente de Carlos Álvarez porque no nos consta, pero ¿qué ventaja tendría decirlo o qué ventaja tendría ocultarlo? Habría que preguntarle a la persona. Mi pregunta va hacia el país en la actualidad. ¿Ha caducado el closet o sigue siendo necesario ocultarse porque todavía hay una gran masa de gente conservadora que te podría señalar o podría utilizar eso para invalidarte? Todo depende de la persona, de cómo lo tomes tú. Porque si a ti te acusan de tal o cual cosa y tú no tienes rabo de paja, ¿cuál es el problema? Que te digan lo que te digan. Es como que le dicen a Carlos Bruce, bueno, él ha salido a decirlo públicamente y se siente muy bien. Claro, no, yo hablo no de lo que te puedan decir o no te puedan decir, sino, por ejemplo, aquí tuvimos a Bruno Pinasco en algún momento y Claro. dice que él cuando lo cuenta,
uno de sus miedos era los auspiciadores, ¿no? Él tenía unos contratos con unos auspiciadores y temía que le retiraran el apoyo económico porque él tenía unos proyectos grandes. Pero él había visto que en el caso de Ricardo Morán o en el caso de Bruno Ascenso no había ocurrido, sino sus carreras habían seguido, entonces eso le dio la tranquilidad de, digamos que de seguir. Claro. Pero volvemos a lo mismo. Acá tenemos más de un año haciendo este programa y no tenemos un solo auspiciador justamente por la temática gay. Claro. Entonces, sigue siendo algo que hay que ocultar, que no hay que decir, ya independientemente de lo que ocurra o no ocurra. En el caso de Carlos Álvarez, hablo ya del país. Tú eres una persona conocedora del país, eres un tipo inteligente. ¿Qué pasa? ¿Por qué estamos tan atrasados? ¿Por qué seguimos viviendo como en los años 80 cuando estamos en ya entrado del siglo XXI? Tenemos ya 26 años en el siglo XXI. Claro. Yo he tenido varias discotecas gays. No hay pendón más ostentoso que pudiera exhibir un gay, que es venir y contarte y decirte, no sabes con quién me ha acostado. Cuéntamelo todo y exagera. Bueno, si yo te contara, yo siempre he pensado que el trabajo en una barra, o en este caso el trabajo de tener un sitio donde se toma tragos, la gente viene porque de alguna forma quieren conversar, quieren contarte sus cuitas, sus intimidades. Y una de las cosas que tiene el gay es querer contar con quién se ha acostado. Porque si es una persona relevante, importante o que tiene cierta figuración, ellos consideran que eso es una medalla o una condecoración. Si tú supieras la cantidad de gente gay que hay en este país, en todos los estamentos, que ha habido, por muchos de ellos ya pasaron a mejor vida, te sorprenderías. No, y las variables, ¿ah? Y las variables de travestismo, y tú lo puedes ver pues en un púlpito, que te digo, hablando como grandes estadistas desaforados. Pontificando y declamando cosas. Y bueno, muy bien, que tengan su vida personal y su vida Claro, privada, que hagan lo que la claro. oscuridad que les dé la gana. Pero, por ejemplo, a mí lo que me sigue llamando la atención es que en todos los países de alrededor, Sí. digamos que Colombia, Chile, etcétera, ya se aprobó, Argentina, ya se aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo. hasta en Cuba. Y no ha pasado nada, es decir, las familias heterosexuales no se han roto, Claro. los heterosexuales no han dejado de serlo, todo está igual, no ha habido una gran hecatombe, no ha Claro. pasado socialmente absolutamente nada. La vida Entonces, continúa. ¿por qué aquí se sigue amenazando a la gente con que está en peligro, la familia está en peligro? A ver, maricón, a ver, Mari Carmen, si aquí a 2 cuadras hay 2 maricones que se casan, tu familia no se va a romper. Tú no vas a perder atractivo, la gente va a querer seguir estando contigo, porque eso es magia. O sea, si pasa algo de aquí a 2 cuadras y eso afecta, eso es magia, ¿no? Amar a 2 pititas de aquí a unos kilómetros y a mí yo me enfermo. Eso no existe, eso es brujería. Entonces, que 2 maricones en la cuadra del frente tengan una vida feliz, no va a romper tu familia, no va a ser, o sea, no sé, es que estoy furioso. No, yo coincido contigo plenamente, pero la realidad de cada país es muy individual. Y tú sabes que este país es extraordinariamente cucufato, ¿o no? Totalmente, pero es que a mí me gustaría meterme en la cabeza de la gente y decirle, a ver, Carlos, Mauricio, no sé, si las mujeres no te quieren, no es por culpa de los gays, es porque eres un retrasado, porque un tipo que las maltrata, porque eres Claro. te apesta la boca y porque no tienes conversación y porque eres un prepotente y una porquería de persona, pero no porque hay 2 maricones más allá que están queriéndose, ¿no? Así es, tal cual. Pero, a ver, la idiosincrasia de nuestro país. Estoy furiosa. Yo sé, sí te veo. Me voy a abanicar. Fúrico. Mira, la gente acá es bastante falsa. Registra su hoja de vida y le pegan a la mujer, han estafado con la renta al dueño del departamento.
Sí, pero van a la iglesia y comulgan. Y para ellos pues es lumpen, diabólico, el concebir que dos personas del mismo sexo Sean felices. sean felices, que tengan el matrimonio o la unión civil, ¿no? Puedan construir su vida. Claro, y creo que en el año 2024 el congresista Cabero con la señora Moyano propusieron lo de la unión civil, que fue aprobado en Constitución. Eso sí pasó en la comisión, pero no ha sido discutido en pleno. No, La Junta de Portavoces no lo ha puesto en agenda nunca. claro. Yo entiendo, como dicen, es que hay cosas más importantes. Sí, hay cosas más importantes, pero también es importante que haya un grupo de gente que pueda ser feliz y que pueda formar Por supuesto. una familia. Y además una cosa no quita la otra. O sea, que no es que estemos destinando una cantidad de dinero que se le estamos quitando a los niños. No pasa nada. No hay nada. Es barato. No cuesta nada que dos personas se puedan casar. Así es. Aquí estamos como activistas, oye, activistas. Pero yo particularmente te expreso mi opinión, apoyado en la racionalidad que siempre he tratado de exhibir. Y yo sugeriría que primero se insista en la unión civil, que es lo más trascendente porque te da derechos. No te deja desvalido, no te quedas en el aire. Vas a poder heredar, vas a poder determinar el camino a una hospitalización en el caso de que tu pareja caiga en enfermedad. Entonces, mira, las conquistas sociales a través de la historia, Javiercito, se han dado de a pocos. Creo que fue en el año 1865 que Abraham Lincoln libera a los negros en Estados Unidos. Y es hasta 100 años después, con el movimiento de Martin Luther King, Malcolm X, el mismo boxeador Cassius Clay, que no quiso ir a Vietnam, ¿no es cierto? El presidente John Kennedy, que ya de alguna forma se alcanza la posibilidad de que puedas entrar a los restaurantes. Claro, la igualdad tardó. Estamos hablando de todo esto de política porque tú estás postulando Sí, al Congreso así es, por el partido País para Todos, así es. que lidera Carlos Álvarez, Claro. y ya lo hemos dicho en algún momento, con el número 14. Así Estás es. llegando al Congreso Nacional. Como Al el Senado Nacional. Senador Nacional. Vamos a poner aquí en la pantalla el banner de Mario para que sepan cómo votar por él. ¿Por qué has decidido, luego de una vida tan azarosa, maravillosa, extraordinaria, llena de éxitos, también de fracasos, hay que contarlo, Pruebas. Yo digo son pruebas. de los cuales habrás aprendido muchísimo también? Muchísimo, y porque te enseñan a madurar. ¿Por qué has decidido entrar en la política? Imagino que tú en todos los años de empresario te has tenido que enfrentar al Estado Por supuesto. como el Estado muchas veces es el enemigo de la empresa, ¿no? Con todas las municipalidades, la SUNAT y todas las licencias y todo lo que defensa civil. Es decir, Sí, sí. el Estado se convierte en una obstrucción y finalmente en un socio mayoritario de tu empresa sin haber puesto nada, ¿no? Así es. ¿Por qué das el salto? Y yo lo agradezco, agradezco que gente decente como tú quiera entrar en política, lo celebro, pero te pregunto. Mira, cuando a mí me congrega Carlos y Raúl, que es su asesor principal siempre, me dicen, mira Mario, tú has tenido una trayectoria larga, la conocemos, nunca has tenido un desasosiego con nadie, no tienes ninguna sentencia, ninguna demanda. Y me dice, Carlos, ¿sabes cuál es mi ilusión? Adecentar la política. La gente que estoy llamando es gente que la hemos escrutado, escarbado. Nadie dice que no pudieran torcerse, pero su historial de vida es limpio. El cochino no se va a volver limpio. Es muy difícil. Como la gallina que come huevo, ¿no? Aunque le quemen el pico. Exacto. Y tú ves que hay tantos que están ahí año tras año, denuncia tras denuncia, hacen que prescriba, se vuelven a inscribir. Es un negocio.
¿Cuál es la línea política del partido de Carlos Álvarez? ¿Es un partido de derecha? ¿Es un partido de izquierda? ¿Es un partido de centro? Un poco, ¿cuál es la idea? Básicamente es un partido de libre mercado. Si quieres definirlo de alguna forma, diríamos que centro. Pero él siempre en conversaciones privadas nos dice, si viene una buena idea de la izquierda, la adoptamos. Si viene de la derecha, la adoptamos. Esa es la racionalidad que debería imperar en todos los presidentes o gente que jefatura el gobierno. Ya, pero vamos descartando. A ver, vamos descartando primero del lado de la derecha. Ya. ¿Es un partido confesional, cristiano, católico? Yo creo que es laico. Laico. Eso es un buen punto. Claro. O sea, ¿tú por qué vas a darle prerrogativas especiales a determinada creencia que tú tengas? Si tu creencia es individual. Acá, Morales Bermúdez, 2 días antes de irse, el 26 de julio de 1980, antes de entregar el mandato a Fernando Belaúnde, firma con el Vaticano un concordato, un acuerdo de nación a nación, en el cual le otorga una serie de beneficios a la Iglesia Católica, dentro de los cuales está, por supuesto, la enseñanza obligatoria en los cursos de religión, de que sea la religión católica la que se enseñe, entre otras barbaridades que habría que revisar. Y por esa razón se han sentido siempre la Iglesia Católica, y desde antes también, como un poder político que decide y no decide, y por lo tanto los políticos tienen miedo de contradecir lo que vayan a pensar los católicos, ¿no? Entonces, muchas de las obstrucciones que tenemos para las leyes de unión civil, por ejemplo, vienen de gente que está abrazada a la Iglesia Católica, ¿no? Como Fuerza Popular, por ejemplo. Yeah. O el Partido de Renovación Popular de Porqui. Esos son dos partidos que son confesionales, son partidos católicos. Mira, una persona medianamente pensante se pone a revisar la historia y se da cuenta de las barbaridades que se han hecho en nombre de las religiones. Horrores. La Santa Inquisición, ¿qué fue? ¿Un colegio para niñas de 5 años? No, eso fue un horror. Eso fue un horror. Y, Entonces, no es un partido confesional. no, Luego, es un partido que cree en el libre mercado. total. Es un partido que cree en las libertades civiles. Es decir, Entiendo. que yo puedo opinar lo que quiera, pensar lo que quiera, asociarme con quien quiera, casarme con quien quiera. Debiera de ser. Por eso es que nosotros invocamos a las gentes que tienen fe en Carlos y en su gente, que primero averigüen la línea de vida de cada uno de los que están postulando para la senaduría, para ser diputados, porque eso es un buen referente, es un buen punto de partida. No voy a votar por ti porque me caes bien o porque eres graciosa. Esa es la reflexión de mucha gente. Ah, porque es pobrecito, porque me cae bien, es profesor del Ande rural y me cuenta unos chistes del pollo divinos. Por favor. No, hay que informarse y hay que votar de acuerdo a lo que uno piensa. Así es. A ver, otra de las libertades que a mí me parecen esenciales es la libertad política. Me imagino, por lo que he escuchado, que son un partido democrático que cree en la separación de poderes, en el Estado de Derecho y en la democracia. Así es. Así es. Pero hay posiciones que esgrime Carlos que... Tú ves la criminalidad que hay en el país. Ayer han matado o anteayer han matado un desgraciado de esos, le ha metido 3 balazos a un microbús y ha matado a 2 señoras y al hijo del conductor, un chiquillo de 21 años. Un chiquito que tenía pues una vida por delante, que era casi un niño que estaba estudiando para ser un ser humano de bien. Estoy estudiando psicología. Claro. O sea, derechos humanos para esa gente pudiera haber, ¿no? ¿Y Entonces, qué derechos humanos hay para los policías? Hoy día prendo la televisión y veo una sarta de desgraciados, una mujer que le quería arrancar la pistola al policía. El policía trenzándose a puñetes ahí, unas fieras.
¿Y los derechos humanos para los policías? ¿Cuánta falta nos hace un secota acá? Tenemos un Chayapalca. Deberían de hacer media docena de Chayapalcas. Un CJ, me hablas de las cárceles de alta Bukele. seguridad de Bukele. Claro, ¿La gente de Bukele está asesorando a Carlos Álvarez? claro que sí. Ha venido gente a asesorar a Carlos. Carlos tiene unos equipos de gente muy interesantes. Él no puede saberlo todo. Para mí el amiguismo no cuenta. No, y eso es lo que debe hacer un líder, ¿no? No tener la ceguera soberbia de creer que lo puede saber No. todo y que puede controlar todo. Yo creo que el liderazgo justamente está Javier. en saber escoger a las personas, saber identificar a cuáles son las personas Javier. y no tener miedo que te vengan a hacer sombra, ¿no? Acuérdate del tren eléctrico de Alan García. Si García no asume 20 y tantos años después su segundo mandato, te aseguro que el tren seguiría en los pilotes de cemento. 16 años estuvo paralizado ese tren por la mezquindad de Fujimori, Toledo y Paniagua. Claro. Fueron 16 años. Si no regresa García el año 2006, Así hasta es. ahora seguiríamos sin tren, solamente porque lo había hecho Alan. Así es. Y había que dejar eso como un monumento a la construcción de su odio. Así es. Igual pasó con la vía expresa del Paseo de la República. De Bedoya. Bedoya tenía lo que ponen las gallinas, pero bien puestos, ¿ah? Y tuvo la oposición del APRA. Y el APRA, ¿qué es eso? Eso es un hueco, es una porquería. ¿Qué están haciendo? Es un zanjón. ¿Para qué sirve eso? Imagínate Lima sin el zanjón. Sí, lo bautizaron como Sanjón. El zanjón, claro, despectivamente. Y ahora, pues, si el tráfico es caótico, mira los trenes del Gordo, de Porqui. Ah, no, dijo el ministro de la Boluarte. Dentro de 4 años veremos. ¿Qué tal tupé, hermano? ¿Qué tal tupé? Sí, la gente que se joda, ¿no? Que se joda. Eso es lo que a mí me desagrada de toda esta cosa de los políticos mezquinos que creen que solamente se puede hacer lo que viene de su tienda política. Si no lo hago yo, no sirve. Y la gente les importa una mierda. Así es, así es. Pero esto debiera de cambiar. Hay gente buena. Hay gente, por ejemplo, Málaga. Edward Málaga está yendo también con ustedes Así al es. Senado, creo que en el número 10. Sí. Un caballero, un señor, un duque. Y una gente valiosísima. Tiene unos generales, unos coroneles que tienen unos planes ya diseñados para los primeros 10, 20, 30, 100 días. Una pregunta trampa, A ver. que no es trampa. Sí. Una pregunta sí que se me quede en la lengua antes de que se me salga, antes que se me olvide. Que se traba. Claro, el alemán ya está Bueno, un llegando, inglés llegando. anda rondando. No, dice que hay un italiano, que no es el alemán, el italiano es el franco deterioro. Dime. Propone Carlos Álvarez de llegar a la presidencia que el país se salga de la CIHD. Sí. Claro, es un camino que no es corto, es largo. Pero ¿por qué? ¿Por qué se suscitan todos esos privilegios en las cárceles? No estoy hablando de Chayapalca, porque está tan lejos que de repente sí. Pero todas las cárceles de acá son una porquería, hermano. Tienen hasta jacuzzi, fiestas, la droga se pasea olímpicamente. ¿Y sabes cuál es el problema fundamental, Javier? Las jefaturas. Porque hay gente que es incorruptible. Todavía existen. Gente buena, gente que tiene real, verdadera vocación de servicio. ¿Por qué tuvimos un Ramón Castilla? Un Fernando Belaúnde Terry que tenía su departamento y vivió austeramente hasta el final de los días. ¿Por qué existió un Mujica en Uruguay? Con su carrito todo charcheroso, su Volkswagen viejo, se fue a refugiar a su fundito, después de haber sido guerrillero, ¿eh? Y haber estado en la cárcel. Redimió. Y fue un gran presidente para Uruguay. ¿Por qué Uruguay, siendo un país tan chiquito, tiene una economía tan estable a comparación de Argentina, que es tan grande y tan rica? Por su gente. Bueno, y la administración de los recursos, ¿no?
Si haces un dispendio y comienzas a regalar el dinero a todo el mundo, la cosa no alcanza para nadie. Y no produces. ¿Y quién ni maneja das- eso? Ni das las características y las circunstancias para que se produzca. Son las jefaturas. Porque a mí una de las cosas que me llama la atención de toda esta gente que pide fondos para aquí y para allá, son como los niños que hacen pataleta porque quieren que el papá les compre un juguete, pero Así no es. tienen la más puta idea de dónde sale el dinero. Así es. ¿No? Claro. El dinero del Estado viene de los impuestos que Total. pagamos los ciudadanos y que Total. pagan las empresas. Total. Entonces, si tú eres Estado, dale la posibilidad a las empresas de que produzcan más y con más comodidad y con menos trabas. Claro. El Estado se convierte en el enemigo. Así es. Ahora, una de las cosas que a mí me llamó la atención de Carlos Álvarez cuando sale a la arena política, es que dentro del mundo del arte, la gente no opina públicamente si es que no está dentro de la misma línea de todos, ¿no? Hay como una especie de línea monocorde, caviar, que es la que se aplaude. Si tú opinas distinto, estás señalado y estás completamente proscrito. Y como el mundo cultural y el mundo del arte está en manos de la gente de izquierda, muchos actores y muchos cineastas y escritores no opinan, simplemente se caen en la boca cuando tienen una opinión distinta. Hay que reconocerle a Carlos Álvarez que en un momento muy difícil él opinó públicamente, poniendo en riesgo su carrera, ¿no? ¿Tú qué piensas cuando tú lo viste en esa época opinando contra Pedro Castillo y hablando en contra de todo el riesgo que estábamos viviendo? Bueno, es parte de su esencia, porque cuando tú tienes la convicción de lo que tú estás viendo que está mal hecho, acuérdate de que con Castillo el dólar llegó hasta más de 4 soles, ¿no? Y hubo una fuga brutal de fondos de los bancos para el extranjero, y muchos de esos fondos no han regresado. Porque había el temor de convertirnos en Venezuela. Así es. En la versión chavista de Venezuela, Claro. ¿no? Porque Venezuela es un país absolutamente delicioso y respetable. Así es. Hay que recordar que la primera constitución que se escribe en América se escribe en Venezuela. Ya. Y que el tratado de manera correcta de comportarte en sociedad, que es el Carreño, es escrito por un venezolano. Entonces es un gran país, no es cualquier cosa. No, es una maravilla. Entonces había el terror de convertirse en esta versión chavista, Claro. barata y despreciable, Claro. que han convertido los comunistas a Venezuela. La pregunta es, ¿piensa Carlos Álvarez cambiar la Constitución? No. No. Para nada. Para nada. ¿Cómo vas a cambiar lo que está funcionando? Sería una locura. Mira, Fujimori puede haber tenido 1000 errores, pero para mí uno de sus grandes aciertos fue esa constitución. El derrotar al terrorismo, la sonada de la embajada de Japón. Firmar la paz con el Ecuador, porque cada 6 meses, cada vez que los ecuatorianos tenían un problema político, Sí, vaya con la guerra con el Perú. Así Y es. nosotros mandando a nuestros muchachitos a que mueran ahí. así es. Entonces, a la gente hay que reconocerle sus méritos. Acá la historia es muy ingrata. Revisa los textos de los colegios. ¿Qué frondosidad le dan? Ninguna. ¿Qué información dan acerca de la lucha contra el terrorismo que murió tanta gente, militares y civiles? Hubo toda una estrategia. Toda esa gente que capturó a Abimael, por ejemplo, lo de Chavín de Guantar, dicen que es prácticamente ejemplo en las escuelas del extranjero, cómo se hizo toda esa planificación. Y se les ha perseguido judicialmente durante años. ¡Qué horror! Durante años. ¡Qué horror! Es un horror. El Poder Judicial secuestrado por toda esta cáfila de comunistas Sí. ha perseguido a los héroes los héroes, de Guantar, claro. que salvaron a esa gente, secuestrada por el movimiento terrorista El MRTA. el MRTA. Sí. Las cosas hay que decirlas por su nombre. Sí, sí, sí. Y no tienes por qué ocultar los méritos de los demás. Volvemos a incidir en esto de la, ¿qué te digo? De la deshonestidad, de no querer reconocer los méritos de la gente. No, y eso tampoco nos convierte en fujimoristas. No, para nada.
Para nada. Dios, en quien no creo, me salve de eso. No, hay mucho por hacer en nuestro país, Javiercito. Yo particularmente te digo, emprendo esto porque creo que es una forma de colaborar, de dar, de devolver a mi país, en caso de tener la suerte, la fortuna, de, a través de este podcast, pues, que es maravilloso y que yo sé que hay mucha gente que me conoce a través de los negocios que he tenido, de los amigos que han transitado por mi vida y me conocen un poco de la forma como yo me he manejado. Y a estas alturas del partido no voy a cambiar. A mí como siempre he dicho, a mí no me emociona ni tener ni no tener. Por eso mi mensaje, vuelvo a decirlo a los amigos que nos ven, el día 12 de abril, marquen las carreteras, Carlos Álvarez presidente, Mario Carosi para el Senado Nacional con el número 14. 14 porque Susy Díaz fue con el 13 y tú eres la mamá de todas las vedettes y entonces le han dado el 14. Pero no me voy a pintar la nalga ni voy a enseñar el poto. Bueno, pero acá pues se lo puedes pintar en el pechito. Acá donde yo tengo mi sapo, Sí. te puedes poner el 14. Bueno. ¿No? Lo vamos a poner en la pantalla. En la pantalla Claro vamos que a sí, poner claro que con sí. el logo de la carretera, un logo amarillo bonito. Sí, Javier, es mi compromiso y la palabra tiene que ser la palabra. Vale más una palabra que un papel firmado. No, yo te agradezco no solamente una vez más el que nos hayas visitado, sino que estés emprendiendo esta aventura y este riesgo político, porque yo sé que siempre es una exposición que Claro. uno hace, es un riesgo porque recibes ataques, inevitablemente seguramente te Sí, pondrán algún tipo de juicio absurdo, innecesario, porque en la política pues siempre uno entra y... Escuché decir a alguien, sí, porque si Carlos no tiene suficiente gente en el Congreso, lo van a vacar. A los que han vacado, a los que los han sacado de la presidencia, ha sido porque han cometido faltas graves, severas, veleidades, porquerías, cutras, cochinadas. Entonces, si tú eres una persona que no transitas por esos rumbos, ¿a qué le temes? Haz tu trabajo bien hecho y nada más. No tengas zarratea, no metas a las chicas a una hora inconveniente al Palacio de Gobierno y al día siguiente no aparezcan los contratos de 6.000, 7.000, 8.000 soles. Y por eso es que caen, por la banalidad, por la sinvergüencería. Yo no puedo comprar pues, un reloj de $25,000 si lo que yo gano no me alcanza. Una de las preguntas que te quiero hacer ya para cerrar es, Sí. ¿tú vas a ser un representante del mundo gay? ¿Vas a ser un representante, voy a usar dos palabras que yo odio, ¿ya? Ok. De la comunidad LGBTQ, etcétera? ¿O vas a ser un senador que simplemente represente los valores, la corrección y vas a revisar los proyectos de ley basado en la coherencia y en la propiedad y en lo que convenga para el país? Porque la pregunta puede ser, oye, tú vas a ir por tu agenda, porque siempre que alguien dicen, ay, ese es gay, entonces va a impulsar su agenda gay, como si a uno no le interesara nada más que el hecho de ser gay. Yo te digo que voy a trabajar para las grandes mayorías y las grandes minorías. Porque tan importante como un gay es un niño desvalido, un niño que no lo atienden en el hospital del niño, que están ahí los padres tirados en la puerta y que prácticamente los tratan como animales, ¿no? Hay que luchar por eso, hay que luchar por los ancianos, por la salud mental de la gente, por enseñarles humanismo a la gente, civismo, que ya nos enorgullecemos de algunas cosas, porque antes tenía mucha gente vergüenza de decir que era peruano, pero ahora como la comida internacionalmente ocupa pues los primeros puestos en el mundo, entonces ya la gente ya no es solamente Machu Picchu, pero tienes que
enorgullecerte de ser un ser humano de calidad, de rescatar. En mi época había un curso de educación cívica. Tú subías a un ómnibus, te sentabas porque encontrabas un asiento, venía una señora y tú te parabas y le dabas el asiento. Respetabas las colas. Todo eso se ha perdido. Claro, yo siento que se ha ido perdiendo también porque uno siente que, por un lado, como ciudadano te puedes comportar bien y pagas tus impuestos, pero terminas viendo que tus impuestos son dispendiados en cualquier tontería y que los servicios básicos que deberíamos tener Claro. del Estado, porque yo tampoco soy una persona completamente, yo no soy un libertario, yo creo en la libertad, pero creo que tiene que haber un Estado. Así es. Un Estado que cumpla con la seguridad, un Estado que cumpla con la educación para todos, un Estado Claro. que cumpla con la salud para todos, ¿no? Así Y es. una infraestructura mínima para poder transportarnos con propiedad, porque tampoco es algo rescatable que tengamos que pasarnos 4 horas de ida y 4 No. horas de vuelta para llegar al trabajo. Así es. Eso no debe suceder. Claro. Pero, ¿qué te digo? Hay que comenzar. Hay que comenzar. Estamos en un momento, pues, de crisis, sobre todo en la parte delincuencial, y hay que atacar por todos los estamentos. ¿Cómo puede ser, pues, Javier, que en el área de salud dice que más del 50% se va para sueldos de la gente de escritorio? Bueno, eso es lo que pasa con las ONGs también. Reciben una cantidad de dinero de afuera y el sujeto de derecho, es decir, la persona con la cual justifican el pedir esos fondos, no recibe nunca la ayuda. Los niños, Sí, claro. las travestis, los gays, no importa la justificación que usen, todo eso se va en sueldos. Así es. En la administración simplemente. Entonces, así no vamos a llegar a ninguna parte. Claro. Y eso tiene que cambiar. ¿Va a haber una reducción del Estado de parte de Carlos Yo creo Álvarez? que sí, debiera de haber. Debiera de haber la meritocracia ante todo. No puedes llenar pues los estamentos del Estado de gente manchapapeles, nada más que va a sentarse a un escritorio a cumplir las horas que le asignen y que se paseen, se levanten, vayan a tomar café, a tomar una gaseosa y mira Petroperú. No, eso es un es escándalo. atroz. Eso es un escándalo. Eso es atroz. Entonces, poniendo gente de calidad, honesta, con capacidad, con buenos equipos, todo eso tiene que ir poco a poco cambiando. ¿Cómo cambió Singapur? Siendo uno de los países más peligrosos del mundo. Ahora es uno de los 10 lugares más seguros del mundo. Igual que Salvador. Claro. Mario querido, te agradezco enormemente la honestidad de siempre. Gracias, amigo. Te agradezco que nos hayas visitado, que hayamos tenido este programa distinto, ¿no? Claro Porque que sí. normalmente nosotros siempre estamos hablando aquí de mariconadas, mariconeses, travestidos y travestismos, de dracuinismos Claro. y de plumas. Pero la vida, a ver, Pero nosotros también somos ciudadanos y Sí, también sí, pagamos claro. impuestos y también tenemos un interés en que este país, cambie. por favor, salga del hueco. Por supuesto. Hay muchas cosas buenas, pero tienen que haber más. Y tienen que corregirse las cosas que no están bien. Sobre todo la honestidad. Eliminar la corrupción. Eso es prioritario. Y la vida no tiene, como decía Vinco, en las conversaciones, retomando lo que tú decías, que no puede ser el hablar de pura mariconada. Y la vida no tiene por qué ser solemne. El hecho de que tú seas una persona que tomas tus responsabilidades con seriedad, con honestidad, con humildad, no te puede quitar el buen sentido del humor. Tú nos has dado 40 años de un espacio maravilloso donde nosotros poder desarrollarnos y estoy seguro que en el Congreso vas a hacer un gran papel, querido Mario. Muchísimas gracias, Javier, por la oportunidad de regresar a esta casa tan linda, a Sabino, a toda la gente que trabaja acá. Y bueno, el público, los oyentes, repito, si me dan esa oportunidad, voy a honrar esa mención.
La verdad la dirán al final los votantes. Por supuesto. Marcarán las carreteras y marcarán tu número 14. Gracias. Y con eso yo creo que tendremos por lo menos la esperanza de tener a una persona que nos represente y que sea finalmente una persona en la cual podemos confiar. Entre otros que también Claro, van a estar ahí. Por supuesto. Siempre hay gente buena. Sí. Siempre hay gente buena, pero el electorado tiene la decisión. Así es, como si es que de eso se trata la democracia. Por supuesto. De eso se trata la democracia. No se puede perder. Así es. Querido Mario, muchísimas gracias. De corazón, Ha mil sido gracias. un Javier. placer inmenso conversar contigo. Vamos a volver a conversar siempre. Con mucho gusto. Mira, deberíamos tener un programa juntos que se llame Pili y Mili. Como dijiste en el primer programa que me entrevistaste, o dos viejas amigas. Dos viejas conversan así en un balcón como las de los Mapes. Gracias, Javier. No, gracias a ti. Quiero agradecer también a Sabino Álvarez, que nos ha acompañado siempre con la producción. Gracias a él te hemos traído de nuevo aquí. A Julio Alba, que está en los controles de Metro Studio, haciendo así su dedito. A Sharon Nayeli, que nos ha acompañado siempre en la producción de Metro Studio. Y si ustedes quieren saber más de estas y otras historias, pueden consultarlas en Crónicas Maricas y en Otras Crónicas Maricas. Dos libros, uno que está dedicado al siglo XX y otro que está dedicado al siglo XXI. Así es que ahí vamos a enterarnos cuáles han sido los políticos que han estado a nuestro lado, cuáles han sido los políticos que han estado en contra, quiénes nos han engañado, quiénes nos han metido el dedo y quiénes han finalmente lucrado y nos han convertido en una mercadería política y no nos han dado nada a cambio. Ahí se van a enterar ustedes de todo esto. Mario querido, muchísimas gracias. Gracias a ti, mi hermano. Gracias. Y con ustedes un beso enorme y una risa inmensa.